Somos un equipo de apasionadas investigadoras del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, siempre listas para dialogar y reflexionar sobre el mundo educativo. Un día, viendo como muchos de nuestros queridos colegas se jubilaban, nos preguntamos, ¿cómo podemos compartir sus valiosas experiencias y contribuciones a la educación del país? Esto es Hablemos de Educación, el podcast donde conversamos con grandes profesionales que han dedicado su vida a transformar la educación costarricense. En un ambiente ameno y divertido, exploramos sus vivencias cotidianas y su impresionante trayectoria. Si quieren conocer las historias y aprendizajes de estos increíbles profesionales, acompáñenos en esta aventura educativa, organizada por el Observatorio de la Educación. Nos acompaña la doctora Lupita Chávez Salas en Hablemos de Educación. La doctora Chávez Salas es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Dedicó su vida a la educación superior, pero también tuvo una experiencia maravillosa como profesora de preescolar, donde inició su vida y su trayectoria en la educación costarricense. Pero Lupita, además de ser una excelente profesora, se dedicó a la administración universitaria y a la investigación educativa. Este camino la llevó a ser directora del Instituto de Investigación en Educación por 8 años. También fue decana de nuestra facultad y además de eso distinguió su trabajo con ser miembro del Consejo Superior de Educación. Fue directora de posgrado, coordinadora de sección, o sea que con Lupita tenemos una compañera de una larga trayectoria en la vida universitaria. Y justamente este es un espacio para que la conozcamos, para que la podamos también reconocer en tanto su labor como profesora universitaria, como educadora costarricense, y lo mejor es entrar a su vida y que nos hable un poquito más sobre ella. Doña Lupita, bienvenida a Hablemos de Educación. Muchas gracias. Siempre es muy importante hablar de educación porque es el medio para lograr el desarrollo humano y social. Es tan importante una educación de calidad que enfocarnos en la educación es esencial. Bueno, doña Lupita, vamos a empezar a hablar de cuando usted era chiquitilla. Entonces, si nos quiere contar aspectos de su experiencia escolar y secundaria que fueron significativos para su vida. Mi vida escolar fue muy significativa. De hecho, escogí mi carrera por eso. Fui al kinder, a un kinder público, el Ricardo Jiménez. Mi maestra se llamaba la niña Rosita. Para mí, entrar al kinder fue maravilloso. Fue un mundo de colores, como que descubrí un mundo de colores. Salí del kinder y yo dije, el día que salí de mi kinder, yo voy a ser maestra de preescolar, porque eso es lo que yo quiero, ser maestra de preescolar. Después estudié en la Escuela España, tuve excelentes maestras, la niña Keina Valenciano, la niña Alda de Tristán y la niña Diala Jara. Excelentes maestras, educaban para la vida y para el desarrollo humano y para el aprendizaje. Estimulaban la lectura, incentivaban el aprendizaje de las matemáticas, era un juego, o sea, excelentes maestras. De ahí pasé al Colegio Superior de Soñeritas, una excelente experiencia también con muy buenas docentes y profesoras. Y de ahí continué a la universidad. Me acuerdo que aspectos así que recuerdo mucho en la escuela era como mi maestra de primer grado se sentaba con cada una de nosotros en un momento diferente en el recreo a leer. A mí eso me hacía sentir especial y me hacía sentir que me quería. También me acuerdo, yo era buena estudiante, siempre fui buena estudiante, pero me acuerdo tenía compañeras, en esa época estaban todos los niveles socioeconómicos revueltos, habían compañeras con algunas dificultades de aprendizaje. Y yo me acuerdo que
las citaban en las tardes para darles clases de recuperación. La maestra daba las clases de recuperación. Todas esas experiencias, y en el colegio también daban, no le llamaban clases de centros, en el colegio le llamaban centros las profesoras que daban esos centros. Entonces, sí fue una experiencia maravillosa. Mi experiencia de preescolar, primaria y secundaria fue una linda experiencia, por eso estudié educación. Qué bonito escuchar esas historias, doña Lupita. Y cuéntenos, ¿cómo influye su entorno familiar en que usted haya decidido estudiar preescolar? Bueno, soy la tercera de 12 hermanos. Y nosotros en aquella época teníamos que colaborar con el cuidado de nuestros hermanos cuando llegábamos de la escuela. A mí siempre me encantó cuidar niños, siempre me gustó. Y yo pienso que por ahí hubo una inclinación. Mi papá también fue docente, fue profesor de química orgánica de esta universidad y él amaba la docencia. Yo me acuerdo, para él era educador en todo sentido, era formador cuando íbamos a paseos, nos mostraba las montañas, el nombre de los cultivos, el nombre de las provincias, el nombre de los lugares. O sea, era un formador neto, tanto en lo conocimiento como en lo humano, ¿verdad? En los valores. También mi papá también nos contaba, mamá también, cuando estábamos pequeñas, mamá nos contaba cuentos en la cama. Y papá siempre, las mil y una noches, los cuentos de mi tía Panchita, Calufa, los de Carlos Luis Fallas. O sea, fue un ambiente muy lindo, donde se estimulaba mucho la lectura y se estimulaba como la curiosidad, ver cosas nuevas. Un aspecto que en mi casa siempre se hacía es que desayunábamos y mi papá leía el periódico y hacía comentarios. Entonces también hasta formación ciudadana de lo que se estaba haciendo en el país, de que por ahí no está bien, que por el otro lado sí. Todo eso, yo me acuerdo Alcoa, yo estaba en el colegio, en segundo, tercer año de colegio más o menos, cuando fue lo de Alcoa. Y me acuerdo que salimos del colegio y fuimos a la marcha. Y cuando llegó papá, llegué a la marcha a la casa, papá estaba de acuerdo que fuéramos a la marcha, pero siempre decía con decencia. Uno no puede hacer cosas que no están bien, de tirar piedras, de pintar paredes, porque el país se cuida de todos. Entonces, se puede protestar con decencia. Entonces, y desde esa época a la actualidad, voy a las marchas que yo considero que hay que defender los valores nacionales, al país de diferentes situaciones que no le convienen a la mayoría, al bien común. Qué bonito, doña Lupita. Entonces podríamos decir que usted trae por la sangre el ser docente. Tuve, pero soy de mi familia, de las 12, solo 2 somos maestras, una de primaria y yo. Yo tuve tías maestras también, mis tías varias eran maestras en aquella época. Sí, yo creo que la vocación definitivamente la traía, y el entorno me ayudó. Ya cuando estaba estudiando en la universidad, ¿nos puede contar de un par de personas que fueron clave en su formación? Varias. Don Humberto Pérez, que es un profesor de fundamentos históricos y filosóficos de la educación. Ese es un curso maravilloso que llevé. Don Moisés Befeler. Bueno, eso es en grado, pues puedo decir de posgrado también. Don Moisés Befeler en evaluación educativa. Doña Nora de Chacón, procesos iniciales de lectoescritura. O sea, esos marcaron, de ellos realmente aprendí para trabajar, para aplicar. En grado, después sigo, pero también sabe que me ayudó mucho para mi trabajo como maestra de preescolar. Yo en segundo grado tuve la oportunidad de trabajar. Entonces trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes. Trabajaba en un centro infantil privado. Y tuve la suerte de tener una maestra excelente. Yo era la asistente de esa maestra.
se llama Marjorie Bonici. Para mí también eso me ayudó muchísimo a mi formación, estar ahí en la bella realidad del aula, en la compleja realidad del aula, con varios niños. Claro, era una institución privada, eran pocos niños, eran muy pocos niños, eran 10, 15. O sea, fue una experiencia maravillosa. Esa fue una experiencia maravillosa. Posteriormente pasé a trabajar a una escuela pública en Villa Esperanza de Pavas, con infraestructura muy deteriorada. Eran 2 aulas de preescolar, que era como el oasis en el desierto, porque eran 2 excelentes maestras. Yo fui a hacer, ya era graduada, y fui a hacer un permiso de un embarazo de una querida amiga, y a la par, la otra maestra se llama María Elena. En este momento se me va el apellido. Excelente, maravillosas. Entonces, también aprendí de ella. Yo aprendí de mis colegas muchísimo. Y en aquella época, ya cuando trabajaba en otras instituciones, en República de Haití, en Atillo 8, pero sobre todo en República de Haití, que era un grupo, éramos como 4 en preescolar en el nivel de transición. Era lindísimo. Nosotros, a final, los viernes, nos quedábamos a trabajar en planeamiento. No eran iguales exactamente los planeamientos porque todos los grupos eran diferentes, pero sí nos intercambiábamos materiales, comentábamos técnicas, metodologías, o sea, que también eso fue muy importante en la formación de grado, ¿verdad? En la parte de grado. En posgrado, yo creo que personas como Alicia Gurdián en la parte de investigación cualitativa, Juan Manuel Esquivel en la parte de investigación cuantitativa y don César Fernández también. Daniel Flores en el doctorado, excelente, en la parte de psicología, maravilloso. Doña Doris Sosa en la parte de estadística. Esos son los que se me vienen, pero sí, hay muchos. Tuve suerte de tener muy buenos docentes. Lupita, y ahora que nos contabas un poquito de esta experiencia de formación, tanto en grado como en posgrado, porque al final somos los profesionales que somos por todas esas experiencias, a mí me gustaría que nos contaras de tu formación recibida. ¿Qué quisieras que todavía hoy continuara en nuestras aulas universitarias? Yo creo que la visita a diferentes contextos educativos, porque eso yo creo que me formó. Es tan diferente la teoría a la práctica. Me acuerdo que comenzando nomás, creo que no me acuerdo como si fue, antes de trabajar, seguro era como en primer año o comenzando el segundo año, que me invitaron terminando seguro el primer año, me invitaron a hacer un permiso en una escuela pública, República de Haití, justo el jardín de niños Justo Facio, que queda a la par de la escuela de la República de Chile, esa de Chile, la escuela de República de Chile. Y yo me acuerdo, yo llevaba guitarra, tuvo que hacer llevaba guitarra porque estaba en un curso de música, tuvo que ser después, flauta, material. Yo iba la mujer más feliz del mundo porque iba a trabajar en ese kinder, claro, un kinder público con un montón de chiquitos, como 30 chiquitos o más, y era como un día o 2 días. Y si esos chiquitos no se me subieron a la cabeza porque no había forma de integrarlos, de llamar la atención, fue terrible. O sea, para mí fue una experiencia frustrante. Y con toda la ilusión que llevaba y no pude manejar el grupo. Por eso yo creo que un aspecto importantísimo en la formación es el visitar contextos, el observar, empezar con la observación, empezar luego con unas pequeñas prácticas. Fueron pocas las que hubo en mi formación. La más intensa fue un año entero. Era un año entero y que a mí me parece que eso se debe mantener. Que por asuntos presupuestarios, como la educación no ha sido prioridad para este país, aunque digan lo que digan, y menos ahora,
se redujeron las prácticas. Entonces, ahora creo que no es ni de un semestre, es de diferentes periodos. Entonces, ahí yo pienso que eso es lo que uno tendría que fortalecer en la formación docente. Después lecturas tan maravillosas, ¿verdad? Que realmente lo forman. Yo pienso que por ahí habría que fortalecer la profesión docente. Es tan interesante, Lupita, porque, bueno, mencionabas algo que yo quisiera que nos contaras, porque yo sé que a usted le encanta hacer muchas cosas. Y ahora que mencionaba que ibas con la guitarra, con las flautas, con todo eso, ¿siempre has completado tu formación profesional con actividades recreativas, deportivas o culturales? Bueno, toda la vida me ha encantado bailar. O sea, hay algo que disfruto. Bailo donde sea, me encanta. Entonces, sí, por ejemplo, siempre me encanta ir a bailar. Esa es la verdad, con mis hermanas. Siempre, como éramos 4 hermanas mayores, digamos, si no nos dejaban solas, íbamos a bailar. Pero también en el colegio me gustaba mucho el voleibol. Jugaba voleibol. No con un equipo, sino pues cuando había oportunidades en la educación física y en los recreos. Uh-huh. Sí me gustó, siempre me gustó el voleibol. También siempre me gustó la lectura. O sea, una actividad recreativa mía era lectura, novelas. También es otra actividad que siempre disfruté. Una que otra vez también iba al estadio de béisbol con papá. ¿Te quedaba cerca? Sí, me quedaba cerca porque yo vivo cerca del estadio Escarré, del Antonio Escarré. Entonces íbamos pero era que me gustaba un muchacho que qué bien aprovechado, y papá, Lupita. Y yo y dice, papá, voy a ir al béisbol, ¿quién quiere ir? Yo. me gustaba. Una que otra vez, pero eso sí no fue muy aficionada, íbamos al estadio. Papá nos llevaba, pero eso era esporádico, cuando había un partido especial. Bueno, eso era, digamos, en cuanto a lo que es recreativo, ¿verdad? Uh-huh. Pero qué bonito, porque eso también es muy importante en la vida docente, uh-huh, ¿verdad? Poder tener esa espontaneidad, ese interés por desarrollarse lúdica y creativamente en otros espacios. Y eso me recuerda, ahora que mencionabas, que el país, a pesar de todo, no ha invertido todo lo que se debe hacer en educación. ¿Cómo se percibía socialmente la elección y el ejercicio de una carrera educativa en tu época? Vieras que en mi época, les voy a contar, yo, hice el examen de admisión y llegué feliz a contar, ¿verdad? Que gané el examen. Mi papá sabía porque mi papá ya estaba... trabajaba en la universidad y había visto las listas que en aquella época se exponían en unas pizarras grandotes ahí frente de estudios generales. Y entonces, o un registro, no me acuerdo. Bueno, la cosa era que por registro yo creo que se exponía. Entonces ya yo toda feliz y papá, sabían que yo quería estudiar educación y siempre que quiere estudiar educación. Mi papá siempre dijo que nosotros estudiáramos lo que quisiéramos. Sin embargo, yo percibí como que él hubiera preferido que yo estudiara otra cosa. Yo sentí ahí, pero él no me dijo que no, nunca, jamás, ni mi mamá tampoco. Las que me dijeron que no fueron mis tías. Ay, Lupita, vos, ¿cómo vas a estudiar educación? No, fíjate, es que es muy cansado, es que las familias, es que vieras que no, o sea, las tías mías fueron dos mis tías me dijeron, no, estudio otra cosa, ¿cómo estudiar educación? Sin embargo, yo tenía la vocación marcada y era lo que quería y qué dicha que la escogí porque he sido muy feliz ejerciendo mi profesión con niños y adultos. Y no me quería jubilar porque a mí me encanta mi trabajo, bendito sea Dios, me encanta lo que hago, siempre me ha gustado lo que hago. Entonces, pero sí, en esa época,
el prestigio de la profesión docente no era el mejor. O sea, desde que yo hace chiquitas, yo entré en la década del 70, entré yo a la Universidad de Costa Rica. O sea, ya había problemas con el prestigio de la profesión docente. Qué interesante, ¿verdad? Porque yo creo que eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, la importancia que tiene la carrera que elegimos, por la que hemos dado nuestra vida. Y eso me lleva también a preguntarte cómo fue ese ingreso como docente universitaria. Y si nos pudieras contar qué significó para ti ser investigadora y cómo lo ves en los procesos de formación. Importantísima la pregunta. La primera, ¿qué dijiste primero? ¿Cómo fue tu ingreso a ser cuando docente universitaria, Lupita? Bueno, yo era maestra y era plenamente feliz siendo maestra preescolar. Resulta que me casé. Y resulta que nos fuimos a trabajar a mi esposo, le dieron trabajo en San Ramón de Alajuela. Entonces nos fuimos a San Ramón de Alajuela. Y yo acababa de ganar mi propiedad como maestra en la Escuela República de Haití. Habían 4 aulas. Yo era una de esas, era maestra yo de una de esas aulas. Bueno, yo viajaba desde San Ramón de Alajuela. Nunca llegué tarde, nunca. No, después estuve embarazada y viajé embarazada y no pasó nada. Todo yo lo sentía muy normal, parte de la vida. No era, para mí nunca fue tragedia. Y bueno, en eso ya terminó, ese año terminó, y yo tenía una bebé recién nacida y estaba viviendo en Alajuela. Yo no quería seguir viajando a San José por mi bebé. Como Antico ya sabía, yo había tratado de hacer traslado para trasladarme a ser maestra en San Ramón o en una zona por ahí. Y yo tenía una gran ilusión de ser maestra de zona rural, pero nunca lo fui, pero me hubiera encantado. Y bueno, pero no logré el traslado, no lo logré. Pero vieran que tuve mucha suerte, porque yo fui el primer grupo, no es que sea tan vieja, pero yo fui el primer grupo de licenciadas en educación preescolar de la Universidad de Costa Rica. Y me llegaron a tocar la puerta de mi casa. Y una profesora de la Universidad de Costa Rica. Y me dice, es cierto que me dijeron, como es San Ramón, un lugar pequeño, ¿verdad? Sabía. Me dijeron que usted es licenciada en educación preescolar. ¿Usted quisiera trabajar en la Universidad de Costa Rica? Uh-huh. Claro, yo dije, claro, para mí eso era... O sea, por Dios que está en mis cielos, yo nunca pensé que iba a trabajar en la universidad. Yo pensé que yo iba a ser maestra. Pero claro, la oportunidad de trabajar en la universidad, ahí en San Ramón, maravilloso. Y dice, sí, yo soy licenciada en preescolar, entonces yo quiero trabajar ahí, de verdad. Entonces, el año siguiente me dieron 1983. Qué hermoso. Me dieron medio tiempo en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. No crean que me dio pánico, sí, me dio susto. Pues me puse a estudiar mucho, pedí los programas y a estudiar, se ha dicho, ¿verdad? Entonces sí, estudié mucho para iniciar y me dieron al principio seguro para aprobarme, me dieron didáctica general. Muy bien. No, perfecto. Como les digo, había una señora Urpí, no es Hilda, sino doña Grace Urpí. A ella también le pedí, también yo siempre he sido de ir a pedir apoyo a las que más saben. Y yo fui y hablaba con doña Grace, que había sido la profesora de esos grupos, y bueno, y colaboró, y siempre he tenido mucha suerte con mis colegas, con las personas que han estado a mi alrededor, porque siempre me apoyaron. Yo llegaba a pedir apoyo, a qué hago, mire, estos son libros que tengo, ¿qué otro libro le parece a usted que podamos ir a comprar? ¿Verdad? Y sí, ahí fue con susto, pero muy feliz. Decía, es prepararme y preparar bien las clases y orientar, porque yo realmente estaba muy joven. Yo acababa de sacar mi licenciatura.
Yo la había sacado en un semestre anterior. Yo era muy joven. Sí tenía ya como 6 años de experiencia en preescolar, porque yo había empezado a estudiar como estudiante. Entonces, eso sí es una gran cosa. Tener la experiencia del aula es con niños y más que sea a formar maestras de preescolar. Eso me ayudó mucho. ¿Pero qué más dijiste? Sí, la otra cosa que yo creo que es muy importante rescatar de tu trayectoria es tu encuentro con la investigación en educación. Sí, vean cómo mi encuentro. Bueno, investigación siempre me gustó, toda la vida me gustó, y desde que era estudiante de licenciatura y bachillerato, mi primera investigación así fuerte fue dirigida por don Juan Manuel Esquivel. Y era qué pasaba con los niños costarricenses en relación con las etapas de desarrollo de Jean Piaget. Entonces nosotros, a los procesos de lógico-matemáticas, que fue muy interesante. Entonces nosotros aplicábamos las pruebas de Piaget en diferentes contextos educativos de preescolar, para ver en qué etapa estaban. Obviamente nuestros niños están en la etapa preoperatorio, como el resto del mundo, ¿verdad? Casi la mayoría del resto del mundo. Entonces, eso fue muy interesante. Sacamos chi cuadrado, fue cuantitativa, muy interesante. Y a mí lo cuanti y la estadística siempre me gustó. Y fue don Juan Manuel el que y ahí me encantó. O sea, algo más, porque siempre en la universidad unas investigaciones, pero esa era como con más técnicas cuantitativas que me gustaban. Más de un aprendizaje especializado. Sí, y con un excelente docente que nos guiaba, que era don Juan Manuel. Ahí fue donde empezó. Posteriormente yo investigaba cosillas como, por ejemplo, en grupos, en los grupitos míos, digamos, que cosillas así como muy, muy sencillas. Por ejemplo, contenidos del aula, del curso, les parecían a ellas como más relevantes para el posterior trabajo. Cosillas, hacía pequeñas investigaciones, pero eran como más informales del trabajo, ¿verdad? O, por ejemplo, si preguntábamos, bueno, van a ir a observar tal cosa, me van a definir qué fue lo que más, qué consideran ustedes que de las actitudes de la maestra, cuál contribuyen más al aprendizaje del chiquito, bueno, cositas así, que ellas iban trabajando y que yo les decía, pero ahí vamos. Pero luego también ingresé a la maestría de educación de adultos, ¿verdad? Y ahí ya la investigación era más formal y más dura. Todos los cursos habría que hacer investigación. Interesante, porque ahí entonces se vincula también todo el nuevo aprendizaje en investigación a la par del desarrollo de tu tesis, pero también de la decisión de hacer estudios de posgrado. Sí. ¿Y por qué los hice también? Porque, bueno, llegaron en la sede occidente, mira, esta maestría, esta maestría, y yo llevé esa maestría porque se abría la abrían, no es como ahora que hay un montón, no. Y yo trabajaba con adultos, entonces yo dije, para tener conocimientos, para trabajar con estos adultos jóvenes, que son los que yo trabajo. Entonces trabajé con después abrieron la evaluación, que me hubiera gustado mucho evaluación, porque siempre evaluación me gustó, pero esta educación de adultos fue interesante. Yo cursos maravillosos con doña Floristela, en paz descanse, que ella nos dio psicología del adulto. Vieras cómo aprendí muchísimo en ese curso. También Aide Mendiola de estadística, que fue mi profesora de estadística y de tesis, fue mi directora de tesis. Ahí yo creo que ahí me fogué más en investigación cuantitativa. E ingresé después, ya trabajando en la sede de Rodrigo Facio, porque yo trabajé en la sede de Occidente. Ya me pasé a la Rodrigo Facio. Ahí estaba aquí en la Escuela de Formación Docente, y la directora me llamó y me dice, necesitamos formar un equipo para trabajar el currículum de las escuelas, de los centros laboratorios. Usted
se animaría a formar parte de este grupo de investigación. Va a ser una investigación inscrita en el INIE. En aquella época del IMEC. Claro que sí, porque a mí la investigación siempre me gustó y yo sé, claro, maravilloso. Yo me voy a meter aquí, claro que sí, encantada, estaba feliz. Yo estaba muy contenta que iba. Y ya había comenzado el curso lectivo. Yo tuve que dejar un curso, no me acuerdo cuál, pero tuve que dejar un curso para poder asumir el cuarto de tiempo en investigación. Y tuve un excelente equipo, como siempre, de compañeras. Estaba ahí en ese equipo Jacqueline García, Agustina Cedeño, ¿cómo se llama la de psicología? Pero estuvo muy poquito. Magali Zúñiga, pero ella estuvo poquito. Luego ingresó Alicia Gurdián. Entonces, con ese equipo trabajamos, hicimos una investigación con el Liceo Laboratorio Macamboa y trabajamos sobre el currículum del centro laboratorio. Esa fue mi primera, ya decir, inscrita en el instituto, 1996. Y de ahí continuamos trabajando. Trabajé también, bueno, es que todas las investigaciones son tan interesantes y me interesan. O sea, como que hay interés, por ejemplo, la de procesos iniciales de lectoescritura bajo la filosofía del lenguaje integral, publicamos un libro sobre educadoras y educadores inolvidables, sobre huellas que dejan las maestras en su formación. Bueno, sobre planes de estudio de formación docente, derechos humanos en la formación de docentes, que luego trabajamos bastante eso. Además, paralelo a eso, siempre fui profesora de tesis, que era una de las actividades que más me gustó, académicas que más me gustó dirigir tesis. Me gustaba mucho el seminario de graduación, porque formamos realmente equipos de trabajo y realmente la mayoría de las tesis eran aprobadas con distinción, porque realmente eran muy buenas. O sea, mis estudiantes fueron muy buenas estudiantes y hacían muy buenas investigaciones sobre matemáticas en la educación preescolar, el fomento de la lectura en educación preescolar, una ludoteca, cómo construir una ludoteca en centros rurales o vulnerables, toda la metodología para cómo se construía, y así de muchos otros temas relacionados. Por ejemplo, si me acuerdo ahora del el expediente acumulativo, importantísimo, que se iniciara desde preescolar hasta el último, pero eso son cosas de hace muchos años y fueron pedagogía hospitalaria. Nuestra linda investigación de huellas de la formación docente, que amamos. Sí, amamos. Yo creo que aquí la clave es investigar sobre lo que a uno le interesa y también que aporte algo. Uno dice, es que va a aportar algo, esto le va a ayudar a las maestras, esto va a ayudar a la formación, esto va a ayudar a cómo aplicar, cómo promover la lectoescritura, cómo hacer que la familia se integre más también. O sea, hay muchas investigaciones muy lindas e interesantes que trabajamos con las estudiantes. Y yo puedo decir que para mí es como un orgullo que de todas las tesis que yo dirigí, solo una muchacha de un seminario de graduación no continuó, porque yo las perseguía, tenían que terminar. O sea, a veces que no, hay que terminar, hay que ser en maestrías y en todo. O sea, solo una persona y por una situación especial. Pero las personas que yo dirigía las tesis terminaban sus tesis y generalmente con distinción. Doña Lupita, ¿y cómo tomó la decisión de hacer el doctorado? ¿Y cómo fue su experiencia? Ay, vieran, muchachas, locura. Ahora que dicen eso, es locura. Yo empecé a hacer mi maestría con un niño de 1 año y medio, otro de 3 años y medio y mi hija de 5 y medio. Viví en San Ramón de Alajuela, llevaba las clases aquí en Rodrigo Facio. Hay un día que entramos a las 7 de la mañana, era en la mañana, a veces de mañana. Al principio no nos dieron ningún tipo de beca para medio tiempo, que daban, ya después sí nos dieron, bendito sea Dios.
se me empezó, ahí me empezó una enfermedad que yo tengo que se llama vitiligo, ¿verdad? Que es, las causas son periodos intensos de estrés, porque tenía la familia, tenía que trabajar y tenía el posgrado, la maestría. Y me acuerdo que viajábamos en carro, éramos 3 de San Ramón que viajábamos en carro. La chofer era Saray Córdoba. Y sí fue muy duro. Uno se logra, nosotros mujeres logramos, porque tenemos apoyo en la familia del esposo, una excelente persona que colabora en los oficios de la casa, que yo casi les dedico a la tesis, porque sin ese apoyo no se puede, no podríamos. A veces yo llegaba así, los martes, era un martes, no se me olvida que salíamos a las 7 de la mañana y llegamos a las 7 de la noche. Yo no hacía nada, apenas llegaba, solo mis hijos, hasta que se durmieran empezaba, porque había que hacer, porque después el otro día había que trabajar temprano. Fue muy duro, muy, muy duro, pero se logró con mucho apoyo. Eso fue la maestría. En el doctorado ya yo viví en San José, fue en la UNED. Lo hice en la UNED porque en la Universidad de Costa Rica, en el doctorado en educación de aquella época, no reconocían la maestría académica que yo había hecho aquí en la Universidad de Costa Rica. Más de una vez me llamaron para ver si me matriculaba, porque como yo trabajaba en la Escuela de Formación Docente y el doctorado estaba acá, me llamaron más de una vez para que las directoras o directores de los posgrados para que me matriculara, pero yo le dije, mientras no me reconozcan una maestría académica en la que realmente dediqué, y me costó sangre, sudor y lágrimas casi, ¿verdad? Porque fue mucho esfuerzo, no me voy a matricular. Aquí me acuerdo que el primer director del que empezó como con la maestría fue Luis Ricardo Villalobos aquí en la UCR. Comenzó, pero luego se fue y luego siguieron otras personas. Luis Ricardo se jubiló y ya. Luis Ricardo sí había hablado conmigo. Apenas hablamos del doctorado te metes. Yo, sí, claro, ¿verdad? Pero estaban apenas en proceso. Yo quería estudiar, yo quería. Y entonces Luis Ricardo se fue. En eso yo siempre dije, no, yo no estudio si no me reconocen mi maestría. Y en eso me llama Luis Ricardo, que estaban abriendo el doctorado en la UNED y que se quería matricularme. No lo pensé 2 veces, inmediatamente. Hubo entrevista y yo lo que quiero es hacer investigación sobre procesos iniciales de lectura y escritura. Y quiero hacer un libro. Y las 2 cosas lo hice. También fue muy duro porque tenía un hijo en 6º, otro como en 3º y otro como en 5º año, por ahí, así más o menos estaban. Y hacían exámenes del MEP, todos, un poco estresante. Pero sí, pero lo logré. Tuve una compañera maravillosa que hacíamos pareja para hacer todos los trabajos, Marta Eugenia Sánchez, de la UNA, y fue el primer grupo de doctorado de la UNED. Yo creo que hacer posgrados enriquece muchísimo a los profesionales, a las y en universidades todavía más. Por eso es importante que todos los docentes jovencitos sigan estudiando. Si quieren trabajar en cualquier lugar, pero sobre todo en la Universidad de Costa Rica, los posgrados son maravillosos, tanto formales como las maestrías y los doctorados, como otros estudios, como otros cursos que se pueden llevar, que le enriquecen su trabajo y le amplían la visión de mundo de una forma maravillosa, y tener una diversidad de profesores diferentes. Una cosa que también es importantísimo, y lo vivimos y lo creo, la inter y transdisciplinaridad. En los posgrados son una gran diversidad de especialidades los que lo forman: sociólogos, psicólogos, educadores, antropólogos, y eso forma, la visión se hace mucho más amplia, la visión del mundo se hace más amplia y uno puede ser más productivo y más eficiente en el trabajo que realiza.
con los estudiantes en la universidad? Yo llegué tarde en mi vida a la Facultad de Educación porque educación es mi segunda carrera y se volvió mi primera profesión en realidad. Y cuando llegué a estudiar a la facultad ya usted era decana. Entonces cuéntenos cómo tomó la decisión de ingresar en el campo administrativo y además sumado a eso, cuéntenos también de su experiencia en el Consejo Superior de Educación. Vea, realmente a mí me gusta más la investigación. La acción social me encanta, que no he hablado de la acción social y para mí fue... Yo cuando entré a San Ramón, una compañera, Sarita Chan, tenía un proyecto de acción social, yo trabajé con ella y a partir de ese momento yo creo que toda mi vida universitaria hice acción social y docencia. A partir del 96, de 1996, las tres, investigación, acción social y docencia. Por hablar de otra cosa, se me olvidó lo que... ¿Cómo tomó la decisión de hacer puestos administrativos? No me gustó, nunca han sido lo preferido. Nunca, jamás. Yo creo que también influencia de mi madre, que decía, es mejor que a uno lo manden, porque así no tiene que complicarse tanto. Y mi papá decía, si uno es jefe, tiene que dar el ejemplo, tiene que ser perfecto. Nada de llegar tarde, tiene que todo entregar a orden, a tiempo, eficiente. Tiene que cuidar mucho la parte presupuestaria. Y si es presupuesto público, todavía más. O sea, tiene que tener mucho cuidado. Entonces yo no quería, yo nunca quise. Me acuerdo que el primer puesto administrativo fue la coordinación de la carrera de educación preescolar. Con resistencia lo asumí porque estaban compañeras que nosotros le ayudábamos, doña Lisbeth Fallas, que era la directora, que en ese momento, doña Marta de Ardón. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Eso no es nada del otro mundo. Y de verdad me gustó. Después pasé a ser directora. También un poquito de resistencia, pero fui. Y también no te preocupes, nosotros te ayudamos. Y de verdad, sentí siempre ayuda de muchas personas. Pero después de terminar la dirección del departamento, dije, no, nunca más, o sea, mejor no, porque me tocó durísimo, porque se estaban aprobando los nuevos planes de estudio. Entonces había que andar detrás de las unidades académicas para que aprobaran los cursos de servicio, porque si no se aprobaban los cursos de servicio, no se podía aprobar el plan de estudio. Entonces fue rogar a todo el mundo, en miles de cartas, tocar puertas, sentarse a hablar, por favor, porque aquí las cosas no son como tan rápidas como a uno le gustaría. Entonces fue desgastante. Era el departamento de preescolar y primaria, eran los dos planes de estudio nuevos. Entonces, para que lográramos, fue un trabajazo de locos detrás de todo el mundo para que aprobaran todos los cursos de servicio para poder ofrecer la nueva carrera. Eso fue en el 97, creo, por ahí. Después de ahí yo dije, nunca más, porque quedé agotada, nunca más. Y otra cosa, en aquella época no había presupuestos. No, simplemente me decían, no podemos dar ética profesional, y había una gran empresa porque no hay presupuesto. No podemos dar educación, y iba uno a la vicerrectoría de docencia, quiero decir, porque eso es de las cosas que uno dice, nunca más. Por favor, necesito un curso, necesito un cuarto de tiempo, porque el curso de computación en la educación, no tenemos el cuarto de tiempo, no, ni siquiera el cuarto de tiempo. O sea, el problema eran tiempos, problema histórico de la Facultad de Educación. Y ruegue cartas, hablar con... ¿Y sabe cómo lo conseguía? Yendo donde las unidades académicas, que por dicha a ellos sí les sobraba presupuesto, y me daban el cuarto de tiempo y el profesor. Porque la sección de educación preescolar y primaria no tenía el cuarto de tiempo para darle a los estudiantes el curso que tenían que llevar por plan de estudio, que eso no debería pasar. Lo mínimo es ofrecer lo que está en el plan de estudio.
otra, la de antropología, el curso, no me acuerdo cuál curso en este momento, pero otra, la directora de la escuela de antropología, no me acuerdo el nombre, pero un día que me la encontré hace poco le dije, yo a ustedes la recuerdo con tanto cariño, porque cuando usted era directora de la escuela de antropología, había que dar un curso que nosotros dábamos en la plan de estudio y usted me lo pudo financiar, porque nosotros no teníamos presupuesto para nuestras estudiantes. Entonces, obviamente yo quería tener puestos de administrativos, donde uno tenía que andar rogando porque se cumpliera lo que se tenía que cumplir, lo que los estudiantes tenían que recibir. Por supuesto que no. Yo no quería, para mí era muy angustiante. Me acuerdo de las épocas de matrícula, cuando llegaban las listas de los cursos, lo que no se llena, demanda insatisfecha. Para mí eso era terrible. Como un montón de estudiantes no podían continuar su carrera porque la universidad no les podía dar un curso. Es que eso no, o sea, obviamente yo no quería seguir en ese sufrimiento, rogando para que ver de dónde sacamos el cuarto de tiempo para que las muchachas tuvieran su plan de estudios completo. Y así fue, así era, y esto que estoy contando es verídico. Obviamente yo no quería seguir nunca, jamás en mi vida. Yo era feliz con mi trabajo de docencia, investigación, acción social, me encantaba, toda la vida me encantó. Y en eso, por hacer destino en el 96, ahí me encantó la investigación ya inscrita y todo, y corriendo, y nos sentábamos todos los viernes en la mañana a trabajar, todos. Y esta es otra cosa que hay que contar. Teníamos que llegar de primeras para poder tener computadora. Porque en aquella época, 1996 en adelante, no había computadoras para todos los investigadores. Entonces nosotros corríamos para tener una, porque era una para trabajarnos todas juntas ahí, porque era un proyecto de 4. Entonces llegamos de madrugada al viernes, porque eran los viernes del día de trabajo, para tener la computadora. Y así fue, así era. Bueno, así que dicha que cambian. Y ahora una landa ahí en la mano. ¿Verdad? Otras épocas. Y después de eso, de ahí seguimos en el INIE. La directora era Ileana Contreras. Luego siguió Alicia Gurdián. Y Alicia me dijo, Lupis, ¿por qué no sos subdirectora? Y yo de subdirectora, sí, subdirectora, yo no sentía como las catedrales encima, ¿verdad? Y que todo tenía que salir, pues sí, uno tiene que colaborar, pero la catedral no está solo encima de mí. Entonces, yo sí, claro, y ahí estuvimos, los consejos científicos del INIE siempre fueron interdisciplinarios también, y eso es también lindísimo. Y bueno, ya en eso se le ocurre a Alicia Gurdián jubilarse. Y me empiezan a hablar, hay varios de que por qué no asumo la dirección del INIE. Yo dije, no, yo no quiero, no, después de la experiencia, que no hay plata, y no hay para lo básico, lo que se tiene que hacer, jamás, y con la computadora, coger el computador, ¿qué iba a querer yo? Jamás. Bueno, y al fin y al cabo, acepté. Y quedé con todo mi susto, igual de miedo me daba mi susto. Yo sentía el instituto algo tan importante, porque era mejoramiento de la educación, instituto de investigación para el mejoramiento de la educación costarricense. ¿Se imagina la responsabilidad que implica eso? Después de tener a don Juan Manuel como director, y Alicia como directora, y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Que Dios me ayude, o sea, realmente, pero que tuve excelentes personas alrededor que siempre me ayudaron. Olimpia López, Olimpia Alicia, Jacqueline García, Julieta Castro, Villarreal, Ana Lucía Villarreal, gente de Carmen Cubero, gente de diferentes disciplinas, y que yo creo que tenían conciencia de la responsabilidad social que implica
trabajar en la Universidad de Costa Rica. Yo me acuerdo que la primera que llegó a ayudarme fue Olimpia López y me dijo, Lupi, aquí lo que hay que hacer es un plan estratégico para ordenar la casa. Y yo pedí, el día que entré, la misma Olimpia me dijo primero, pide una evaluación del INIE, porque es importante que la Vicerrectoría de Investigación haga una investigación de lo que está pasando aquí, para que usted haga el plan estratégico. Y de verdad, yo pedí la investigación sin saber que ya se estaba haciendo un estudio del INIE de parte de la Vicerrectoría. Yo no sabía eso. A mí la que me lo dijo fue, la que me dijo que hiciera fue Olimpia. Y a empezar con planes estratégicos. Y yo creo que eso fue una excelente decisión, porque eso nos fue marcando el camino. Nos fue marcando el camino y nos fue ordenando sobre líneas de investigación. Por ejemplo, nosotros tuvimos relaciones con cualquier cantidad de instituciones nacionales e internacionales para hacer proyectos de investigación. Y ahí están los informes. Ahí está. O sea, fue un trabajo con gente muy consciente, muy profesional, y diría yo con la camiseta puesta. Y yo creo que se logró mucho por un excelente comité científico que tuvo el INIE en aquella época. Sin embargo, a pesar de eso, hicimos el plan estratégico y yo dije, ya yo fui 4 años, yo ya no quiero ser más directora. Y me dijo Carmen Cubero, que era la subdirectora, a Lupi, aquí en la universidad se ve muy feo que usted hubiera empezado como directora con un plan estratégico y no lo termine. Eso no puede ser. Eso está totalmente incorrecto. Entonces yo, Dios mío, yo dije, está bien. Entonces yo termino cuando termine el plan estratégico. Y el plan yo terminaba en el 2009, yo creo que era, y yo terminé en el 2008, ¿verdad? 2008. Yo terminé en el 2008 porque el plan estratégico terminó, trajimos evaluadores externos de la Universidad de... la Universidad la de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Kansas, que evaluaron todo lo que, ¿qué pasó con este plan estratégico? Si se lograron las metas, y realmente salimos muy bien evaluados. Entonces yo me fui un año de terminar los 8 años de directora, porque terminé el plan estratégico, presentamos resultados para que se iniciara el que seguía, ¿verdad? Uh-huh. Y en eso quedó Tere Cordero, la doctora Teresita Cordero, y se hizo el otro plan, y ahí sigue, y hasta la fecha el INIE sigue con planes estratégicos, que yo creo que por eso se ha logrado tanto aporte a la sociedad costarricense. Pero no fue, digamos, lo preferido, pero sí cuando lo asumí con mucha responsabilidad, Siempre me acordaba, papá, hasta el último campesino de este país paga impuestos para que nosotros estemos trabajando aquí en la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Entonces eso como que me chichín en la cabeza. Y sí, y lo muchachos, ya después yo dije, ay, ya nunca más, nunca más puestos administrativos. Y bueno, perfecto. Ya yo me acuerdo, ya feliz de la vida como raza, investigación, acción social y docencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Y me gustaba mucho la relación con estudiantes también. Y entonces ya en eso llegó empezar, ¿verdad? Otra vez a insistir. Que fuera decana. Yo terminé en mayo del 2008. No, yo terminé en junio del 2008. Y la elección de decana fue el año siguiente, en septiembre del 2009. Pero yo, como les digo, en mi cabeza jamás pasó por la mente ni siquiera ser candidata. No pasó. Pero empezaron a llegar compañeras y compañeros y yo dije muchas veces que no. Hasta ahí tal vez, hubo una persona que siempre colaboró mucho con el INIE que me llamó y me dijo. Entonces acepté por esa persona, que era una autoridad universitaria, que me dijo, sería muy importante que usted acepte. Y acepté.
sobre todo por esa persona, ¿verdad? Porque siempre estuvo a la par del INIE, siempre apoyó al INIE, el trabajo que realizábamos. Y acepté jurando que iba a perder, porque yo me decidí como 2 meses antes, si acaso, de la elección. Y de ahí gané, resulté que gané. Y otra vez el gran susto, pero bueno, pero sí, siempre pedí ayuda, apoyo de decanos y decanas. También siempre sentí el apoyo de mis compañeras de INIE, siempre. Ya aquí Julieta Castro siempre a la par, Leda Badilla estuvo a la par siempre. Ella siempre, otra cosa que cuando había alguna situación especial acudía a ellas, al Consejo Asesor obviamente de facultad, por supuesto, y al equipito mío como que yo sabía que siempre me iban a dar el mejor consejo, ¿verdad? El mejor consejo. Otros que me ayudaban mucho y yo iba a recurrir a los vicerrectores, tocaba puertas a las vicerrectorías y los vicerrectores y a la gente administrativa de las vicerrectorías. Siempre nos apoyaron, siempre estuvieron ahí cuando había alguna dificultad, ¿qué hacemos? Agarramos por aquí, agarramos por allá, que oficina jurídica. O sea, aquí hay mucho apoyo, hay que irlo a buscar, pero si usted se siente que ¿por dónde agarra? ¿Qué hago? Las amigas, las vicerrectorías, ahí uno resuelve, ¿verdad? Va resolviendo. Aquí la cosa es resolver. Y me tocó un asunto bastante delicado cuando fui decana, pero como en toda la Universidad de Costa Rica, la legalidad y lo que es correcto sale adelante. Lo que no es legal, no. Lo que no se hace con fines académicos, sino con otros fines, no sale. Ahí se pasa un trance, una transición nada agradable, pero lo correcto y la legalidad sale a la luz siempre. Bueno, y ya para finalizar, no se le olvide contarnos sobre su experiencia en el Consejo Superior de Educación. Bueno. Y cómo se aporta desde ahí a la educación costarricense. Vea, fue muy interesante. Yo soy de las personas que considero que sí hay que revisar un poco la integración del Consejo Superior de Educación, porque la mayoría de las personas dependen del ministro de Educación, que es el que preside el Consejo. Es muy valioso, es una experiencia valiosa. También es la encargada de dictar la política, de aprobar los programas a nivel nacional en cuanto a lo que es la parte educativa. Hay presiones también, uno siente cierto tipo de presiones políticas. El papel de la universidad es muy importante, muy importante. Yo digo que nosotros somos, representamos a la institución que es la conciencia lúcida. Uh-huh. Y entonces ahí es donde hay que muchas veces decir esto estoy en contra por tales y tales y tales razones, ¿verdad? Todo se mueve muy políticamente. Uno quiere transformaciones más rápidas y no se hacen al ritmo que se quisiera. Yo todavía estoy esperando, después de ser miembro del Consejo Superior de Educación, una política de Estado para el fortalecimiento de la profesión docente. Que mucho lo insistí, que mucho discutí sobre la importancia de que se hiciera hace muchos años de esto. Y no, en la actualidad, 2024, todavía no tenemos una política que fortalezca la profesión docente y que todas sabemos que es clave para la calidad de la educación costarricense. Porque hay aspectos todos fundamentales, todos muy importantes. Las familias, el nivel socioeconómico de las familias y un buen docente. Sabemos que esas dos condiciones son básicas para el aprendizaje. Así es. Y todos lo sabemos y lo hemos dicho 1000 veces. No, aquí en este país no pasa nada. Bueno, sí pasó algo. El Marco Nacional de Cualificaciones es voluntario, pero es un paso importantísimo y maravilloso que
que se ha dado. Había otro asunto que quería comentar del Consejo Superior de Educación, pero se me fue en este momento. Ahorita recuerdo. Sí, sí, es importante, como les decía, lo de los miembros, ¿verdad? Lo de los miembros, porque entonces a veces se vota por afinidad política más que por mejoramiento de la educación. Y porque algún ministro quiere que sea de cierta forma, aunque el programa no esté como debe ser. Pero generalmente las cosas salen, digamos, bien. Una cosa muy importante que tiene que saber la ciudadanía es que todos los programas que se aprueban en este país son consultados. A veces dicen, es que desde los escritorios. Sí, tal vez desde los escritorios, pero los programas, tal vez que sí, los programas o las políticas se envían a consulta a las universidades, a los sindicatos, a los colegios profesionales, de lo que sea. O sea, sí hay consulta, para que las recomendaciones y observaciones se integren. Tal vez a veces no se integran todas, pero sí hay consulta. El Consejo, yo creo que sí necesita una reestructuración definitivo. Y que te tiene que quedar claro, por ejemplo, que es el que norma en relación con lo educativo. Porque vemos que, por ejemplo, muchas veces es la Asamblea Legislativa, por ejemplo, creo que educación dual es aprobada por la Asamblea Legislativa. Y eso le corresponde al Consejo Superior de Educación por constitución política. Todas estas cosas hay que como aclararlas, porque en este país a veces caen red, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, esa fue mi experiencia, fue positiva. Para mí, un asunto que quiero resaltar es que depende de quién esté al mando del ministerio, así como que hay más apertura a la investigación de las universidades. Por ejemplo, a mí me tocó con dos personas, fueron ministras, dos personas diferentes, porque me tocó cambio de gobierno. Y hubo una diferencia significativa en relación cuando se ofrecía de parte de la universidad, que en este caso yo era la representante, llevar a alguna conferencia, más que conferencia, era resultados de investigaciones para que fueran aprovechadas para los programas y lo que hace el ministerio. Y la apertura fue total y absolutamente diferente. O sea, yo sentí que una de estas personas veía a la universidad como un aliado, más un aliado, un amigo, alguien que aporta. Sí, y esa persona era la que sí le abría espacio a las investigaciones de la universidad, a los resultados de investigaciones, o por ejemplo que si llegaba algún especialista, esta persona estamos viendo tal y tal aspecto. Por ejemplo, cuando veíamos lo de la política de Estado, que yo quería que para el fortalecimiento de la profesión docente, hubo una actividad aquí en el INI y llegaron Magali Robalino de la UNESCO de Perú, y entonces fue recibida, se ofreció al Consejo Superior y el Consejo la recibió. ¿Me entiende? Hubo más apertura, depende. A ratos yo siento que en algunas autoridades del gobierno ven a las universidades como enemigas, y somos amigas y somos de los mismos. Sí. Vamos, todos tenemos el mismo objetivo, todos tenemos que el país esté mejor, que la educación sea realmente de calidad para todos. O sea, somos de los mismos y queremos lo mismo, y lo que queremos es el desarrollo humano, sostenible, holístico, ecológico de la nación. Eso es lo que queremos. Lupita, con esta reflexión de cierre, queremos darte las gracias por haber estado hoy con nosotros en Hablemos de Educación, y estamos en la mayor interés de volverte a entrevistar para que sigas compartiendo toda esta vivencia que definitivamente ha transformado la universidad, ha transformado el instituto, ¿verdad? Y sobre todo que siempre ha sido muy presente
en ti, esa forma de ser, siempre pensando en el mejoramiento, en dar lo mejor de sí mismo. Muchas gracias por estar con nosotras y por compartirnos toda esta gran trayectoria y sabiduría que has logrado cosechar a lo largo de tus años. Muchas gracias, doña Lupita. A ustedes que me invitaron, realmente fue un rato muy agradable. Gracias. Gracias. Gracias.